Sublime gracia del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, te damos honra y gloria por tu bondad, por tu misericordia, por permitirnos estar aquí hoy, Señor, congregados en tu nombre, adorándote, Señor, y también recibiendo de ti ese alimento espiritual, que es tu palabra, de forma doctrinal, Señor, y de forma pastoral. Recibimos lo que tienes para nosotros. Y ahora pues vamos a ser expuestos a una doctrina que está en tu palabra, pero de igual manera espero, Señor, y te pido que seas tú clavando, Señor, estas verdades en nuestros corazones, que podamos extraer de ello aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Que no sea solamente doctrina, información o conocimiento, sino que esto también nos lleve a postrarnos delante de ti en adoración. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos con la teología del pacto, o perspectiva del pacto, o tal vez algunos lo conocen como federalismo, ¿cierto? Ya más adelante les voy a decir por qué se llama federalismo. Carlimar sí sabe por qué es federalismo, ¿cierto? Debería preguntarle, pero no. Federalismo, ¿sí? Teología del pacto, perspectiva del pacto o federalismo, ¿sí? Ya definimos que era perspectiva del pacto, ¿cierto? O estamos en ese proceso, ¿sí? Por eso quedamos, esto es una definición secular, ¿cierto? Un convenio, pero ya dijimos que el pacto que Dios hace con los hombres, o los pactos que Dios hace con los hombres, no son acuerdos o convenios entre dos partes iguales, porque ya establecimos por la palabra de Dios que son unilaterales y que son imposiciones, como un testamento, derivado de la palabra griega que los traductores utilizaron para traducir el texto hebreo y arameo al griego, que se llama Septuaginta, y utilizaron la palabra diateque, que es la misma palabra que los escritores del Nuevo Testamento en griego utilizaron para definir lo que es un pacto. Y es la misma palabra que utiliza el autor a los hebreos para hablar de testamento, de manera que pacto y testamento son lo mismo. Ya lo dijimos hace 8 días, ¿cierto? Entonces tenemos una definición de pacto buena, pero no precisa, porque decimos que un pacto es una imposición, ¿cierto? No es un acuerdo entre dos partes, es una imposición unilateral, ¿cierto? Pero algo le falta, ¿sí? Algo le falta. Entonces vamos a seguir desarrollando este concepto a través de la escritura. Y la semana pasada teníamos varios textos de la Biblia. ¿Sí lo leyeron? No. Bueno, entonces vamos a leerlos hoy. Y yo vi a varios hermanos tomándole foto. Debe ser que tiene mucho espacio en la memoria del teléfono y por eso les gusta gastarlo tomando fotos, porque si no lo leyeron, pues para qué les tomaron fotos, ¿cierto? Pero bueno. Deuteronomio capítulo 4, entonces vamos a buscarlos de la siguiente manera. Carlimar va a leer Deuteronomio 4, versículo 31. Oscar va a leer Deuteronomio 8, versículo 18. Mi amor va a leer primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 15 al 17. Armando va a leer Génesis 26, 28 al 31. Saribet va a leer Salmo 89, 3. Miguel va a leer Ezequiel 16, versículo 8 y versículo 59. Cheo va a leer Oseas 10, 4. La hermana Marora va a leer Hebreos 6, del 13 al 18. ¿Listo? Entonces, yo les voy a decir y ustedes pues van buscando el versículo. Entonces vamos a comenzar con el primer texto, señorita Carlimar. Pongámosle el micrófono para que quede registrado en la grabación para la posteridad. Y cuando vengan los extraterrestres, ellos puedan escuchar las voces de los hermanos de la iglesia. Y porque hay algunos por ahí que dicen que ya vienen los extraterrestres, algunos locos. Y prenda, enciéndolo por favor, si ya se aprendió. Puede leerlo. Que Dios no se olvidará de qué.
del pacto. Pero hay otra palabra, si prestan atención, hay otra palabra clave allí, que lo juró a tus padres. Una palabrita que hay allí, además de pacto, dice: no se olvidará del pacto que juró a tus padres, ¿sí? Siguiente texto, Oscar, por favor, Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. Ujú. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Confirmar qué? El pacto. ¿El pacto que qué? Que juró a tus padres. Siguiente versículo, primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 15 al 17. Esta es versión 2009. Esta es la versión 2000, versión recargada, 2009. Léalo, por favor, amor. Haced memoria de su convenio perpetuamente, de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del convenio que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y el cual confirmó a Jacob por estatutos, a Israel por convenio sempiterno. Esa versión 2009, ¿sí?, utiliza la palabra convenio. En nuestra Reina Valera aparece la palabra pacto. Para el tema es la misma cuestión, es un convenio, pero es un convenio impuesto. Recuerden que por definición un pacto es un convenio o un acuerdo, ¿sí? La diferencia con el pacto de Dios es que es una imposición, ¿sí? Pero dice allí que ese versículo 16, ese pacto o convenio lo concertó con Abraham y no lo han buscado, bueno, y de su juramento a Isaac. Juramento. Entonces hay que prestar atención qué palabra aparece allí en los versículos. Génesis 26, 28 al 31. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijo: haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pactos contigo, que no nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces le hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. A Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. ¿Qué palabra aparece allí? ¿En qué versículo? Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Pacto y juramento. ¿Y qué dice la Biblia? Que al día siguiente se levantaron y ¿qué hicieron? Lloraron y se abrazaron. Juraron el uno al otro. Hay un juramento. Si ustedes estuvieron atentos, en todos los textos que hemos leído aparece la palabra pacto y aparece la palabra juramento. Salmo 89:3. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo. 89:3. Ajá. Si quiere leer el 4, Sari, por favor. Lo vuelvo a leer. Uh-huh. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hice pacto con mi escogido y juré a David mi siervo, diciendo, allí hay una promesa, ¿sí? Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. En este pacto encontramos un elemento del pacto que es que la imposición. Dios acá no le pidió nada a David, sencillamente tomó una decisión e hizo un juramento. Dios no le preguntó a David: ¿quieres ser el rey de mi pueblo? ¿Te gustaría que de tu descendencia viniera mi Mesías? No. Hizo el pacto e hizo un juramento, ¿sí? E hizo una promesa. Ezequiel 16, 8 y 59. Ezequiel capítulo 16. Lo que pasa es que Miguel tiene otra versión, entonces tal vez la versión de ustedes no
versión latinoamericana, versículo 8. Entonces pasé cerca de ti y te vi. Era el tiempo de los amores, eché sobre ti mi manto, cubrí tu desnudez y te hice un juramento. Hice una alianza contigo, palabra de Yahvé, y tú pasaste a ser mía. 59. Ajá, sí, señor. Esto dice Yahvé: me portaré contigo como tú lo hiciste conmigo. Rompiste la alianza sin pensar más en tu juramento. Aparece la palabra alianza o pacto y aparece la palabra juramento. Y pues aquí Dios utiliza en esta profesión una figura para ilustrar su amor por su pueblo, que es la figura de un matrimonio. Por eso nosotros hablamos del pacto matrimonial, ¿sí? De una alianza entre dos personas. Cuando una persona se va a testificar ante la iglesia del pacto que acaba de contraer con su cónyuge, ¿sí? Utilizamos esos términos, un pacto, ¿sí? Es Osea 10:4, hermano Cheo. Problemas técnicos del viento. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Muy bien, hermano. Gracias. ¿Qué dice el versículo? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Entonces, cuando se hacía un pacto, ¿qué se hacía? Un juramento. Un juramento. Hebreos 6, 13 al 18. A la hermana le tocó el más grande, el más larguito. Porque cuando El viento, espíritu de viento, ahora. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asistirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos es agarrarnos. Asir es agarrar. Es cuando ustedes, muchachas, tengan el príncipe azul, dicen: no, ya lo tengo asido, o sea, lo tengo agarrado. Mire que acá en Hebreos también aparece la palabra pacto, la palabra juramento y la palabra promesa. Y si ustedes analizan todos estos versículos, que era lo que tenían que haber hecho esta semana, vamos a ver que en ellos hay una promesa de parte de Dios, pero Dios, para asegurarnos que va a cumplir esa promesa, interpone un juramento, así como lo hizo aquí en el texto de los Hebreos. Dice el autor: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios juró prácticamente por sí mismo, por la promesa, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, y por la inmutabilidad de su consejo. Esas son las dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Una cuestión de su propia naturaleza. Él está jurando por sí mismo: yo voy a cumplir lo que te prometí. Pero no le preguntó nunca a Abraham si estaba de acuerdo, si le gustaba, cómo lo quería, de qué color. Lo hizo y punto. Entonces, ahora a la idea de pacto que teníamos podemos añadirle ahora la palabra juramento y la palabra promesa, ¿sí? Dios
establece su pacto con el hombre, haciendo una promesa, interponiendo un juramento para hacer confiable esa promesa, por si de pronto, porque los seres humanos prometemos y no cumplimos. Nosotros hacemos promesas y no las cumplimos. Nos hacemos los avispados. Pero Dios hace promesas y las cumple. Y por si queda alguna duda, interpone un juramento para que tengamos, como dice Hebreos, un fortísimo consuelo. Entonces, ¿qué podemos decir de un pacto? Bueno, nuestra definición de pacto no puede provenir de una imposición teológica. Hubo un autor que dijo que un pacto es un compromiso que Dios hace consigo mismo, y es correcto, porque él lo asume desde el punto de vista de, vamos a ver más adelante, el pacto intratrinitario, donde Dios, el Padre y el Hijo establecen un pacto en el cual el Hijo va a venir a redimir a un pueblo para sí. Y él lo ve desde el punto de vista, todos los pactos que vemos en la Escritura se derivan del pacto eterno, pero él está viniendo a la Escritura con una preconcepción teológica, ¿sí? Porque no todos los pactos son ese acuerdo, ¿sí? Los pactos que vemos a lo largo de la historia tienen alguna diferencia con ese pacto. Entonces mi definición de pacto tiene que provenir de una exégesis escritural. Yo tengo que venir a la Biblia y mirar qué es un pacto y cuáles son los elementos de los pactos de los que me habla la Biblia, lo que yo puedo ver allí. Y entonces, haciendo yo una exégesis, yo puedo extraer una definición de pacto. Porque la frase teología del pacto no está en la Biblia, igual que la Trinidad. Pero está el concepto y están las evidencias. Entonces, ¿cómo vamos a definir pacto así? En la Biblia, un pacto no es más que una promesa legalmente asegurada por un juramento. ¿Sí? Hay algunas definiciones que llegan hasta ahí, una promesa jurada. O sea, Dios hace una promesa. Tú serás mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. O la promesa que hizo con Abraham en el pacto que acabamos de leer en Hebreos. Pero hay un elemento adicional, que es el que leímos en algunos de los pasajes que acabamos de ver. Bendición. La promesa de una bendición. Hermano, no entiendo. Esto parte de la naturaleza misma de Dios. Pregunta, ¿Dios necesita de alguien? No, ¿cierto? De hecho, la Biblia nos dice que en el principio ya Dios era. ¿Sí? Sí, no necesita nada. O sea, bueno, para algunos cristianos no nos queda claro eso, porque a veces pensamos que Dios tiene que vivir agradecido con nosotros, ¿no? Que cualquier cosa que hacemos para Dios merece una recompensa, ¿sí? O que de hecho Adán en el huerto del Edén merecía que Dios le recompensara su obediencia. Pues en cierto modo es correcto. Si Adán obedecía, Dios tenía que darle vida eterna. Pero realmente la palabra tiene la fuerza que nosotros consideramos. Es que Dios tiene que darle, o cuando Dios dice, el que cree en mí tiene vida eterna, es que Dios tiene que darme a mi vida eterna porque yo creo en Él. O sea, la moneda de cambio o es la obediencia o es la fe, y Dios tiene que responderme a mí. No. Todo lo que existe es que material, temporal y espacial. O sea, el universo que Dios creó, bueno, no, saquemos a Dios de la ecuación. El universo es material, temporal y espacial, ¿sí o no? El universo existe. ¿Sí sabían eso? Porque hay algunos que viven a veces en la luna. Si el universo vino a la existencia, hay una premisa lógica que dice que todo lo que existe tiene una causa. ¿Sí?
Y si el universo vino a la existencia, quiere decir que el universo tuvo una causa. Y si el universo tuvo una causa, esa causa no es ni material, ni temporal, ni espacial, porque material, temporal, espacial es el universo. O sea, esa causa no puede estar dentro del universo, tiene que estar fuera del universo para hacer el universo, tiene que trascender el universo, trascender el tiempo, el espacio y la materia. Y eso es lo que nosotros llamamos el atributo de la aceidad de Dios. Dios existe, aunque esa palabra coloquialmente se usa, pero no es la más correcta, en sí mismo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. De manera que Dios no tiene deberes con nadie. Todo lo que Él hace, lo hace porque Él ha querido hacerlo. Y cuando Él bendice al hombre, ¿por qué lo bendice? ¿Porque el hombre lo merece? ¿Porque el hombre le ha dado algo? No, porque ya dejamos claro que Dios es en sí mismo. Lo que Dios hace, lo hace porque Él ha querido hacerlo. Y cuando Dios colocó a Adán en el huerto del Edén, lo puso porque quiso hacerlo. Y cuando Dios le dijo a Adán, le prometió, si me obedeces vas a tener vida eterna, ¿por qué le iba a dar vida eterna a Adán? ¿Porque Adán se lo iba a ganar? No, porque a Dios se le dio la regalada gana de dársela. ¿Sí me entienden? Dios no está obligado por el cumplimiento de una persona, o sea, Él no está obligado a cumplir su promesa porque una persona haga lo que Él dice. Él está obligado a cumplir su promesa porque Él así lo ha establecido. ¿Sí captan la idea? Porque Dios le dijo a Adán, si permaneces en obediencia vas a tener vida eterna. Porque Adán se lo iba a ganar. No, porque Él así lo quiso. Esa fue la forma en la que Dios estableció que le iba a dar a Adán vida eterna y bendición. Entonces un pacto es una promesa legalmente asegurada por un juramento a través de la cual Dios ha decidido bendecir al hombre. Dios decidió relacionarse con el hombre a través de pactos. Es la forma en la que Dios decidió relacionarse con el hombre, a través de pactos. ¿Y los pactos son qué? Una promesa legalmente jurada. Yo te prometo que si me obedeces vas a tener vida eterna. Pero Adán desobedeció. Si Adán hubiera cumplido, se hacía acreedor a la vida eterna, obligando a Dios a que le diera la vida eterna. No, Dios se obliga a sí mismo. Se obliga a sí mismo porque todo procede de Él. Él establece las reglas. Él es el que establece la forma en la que se va a relacionar con el hombre. Y lo vamos a ver en la Confesión de Fe del Hombre, en nuestro capítulo 7, párrafos 1 y 3, que los vamos a ver más adelante. Bien. Confesión de Fe, más adelante no, pues inmediatamente. Entonces, si ustedes, como buenos estudiantes, trajeron su Confesión de Fe de Londres, ¿sí la trajeron? No. Lástima. Pero yo les voy a leer. Por eso no quise ponerlo ahí. No lo quise poner ahí porque vamos a ver si traen la Confesión de Fe. No la trajeron. Porque yo la tengo en el teléfono. Sí, pero a algunos se les dio impresa. No la tengan allá recogiendo polvo en la casa. Confesión de Fe de Londres, capítulo 7, párrafos 1 y 3. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. La distancia entre Dios y nosotros es tan grande que nosotros no podemos llegar a Dios. Ni siquiera, no, porque nosotros decimos, es que hay algo que separa al hombre de Dios, su pecado. No. La deidad de Dios, la divinidad de Dios separa a Dios del hombre. Así Adán nunca hubiera pecado en el huerto del Edén,
Adán jamás podría haber tenido una relación con Dios, a no ser por una condescendencia voluntaria de Dios. Dios coloca a Adán en el huerto del Edén y Dios se humilla a relacionarse con su creación. Dios se rebaja, porque Adán es una criatura. Adán no es Dios. Por eso es que en el libro de Isaías capítulo 6 dice que los ángeles se tapan los ojos con sus alas para no ver la gloria de Dios, porque no pueden. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que no hay ninguna forma en que la criatura pueda relacionarse con Dios, a no ser que Dios quiera relacionarse con esa criatura. Y Dios ha establecido que esa relación se lleve a cabo a través de los pactos. Es más, Adán jamás podría haber logrado la recompensa de la vida eterna, que no lo logró, si no es porque Dios hace un pacto con él. Dios creó a Adán. Pregunta, ¿Dios tenía la obligación de hacer un pacto con Adán? Dios pudo haberlo dejado en el huerto del Edén. Bueno, hijo, pon el nombre a los animales y yo creo que de aquí a 1000 años te mueres. Aniquilación total, dejarás de existir. ¿Dios estaba obligado a tener una relación con Adán? O sea, Dios lo creó. Ay, bueno, ahora tú y yo vamos a ser amigos. ¿No? Yo no tenía obligación, primero no tenía obligación de crear a Adán. Él pudo haber creado el universo y haber hecho algo mejor. Que no lo hizo porque lo mejor era Adán, ¿cierto? Creó a un hombre y lo puso allí. Eso ya es condescendencia, porque él no tiene que. La cuestión aquí es, Dios nunca tiene que. Él no tiene que hacer nada, porque la seidad de Dios me indica a mí que Él es suficiente en sí mismo. Él es autosuficiente, Él no necesita de nada. Si Él necesitara algo, no sería Dios. Dejaría de ser perfecto. Entonces, ¿por qué creó al hombre? ¿Por qué creó el universo? ¿Por qué dio un plan de salvación? Porque se le dio la gana. Hermano, eso es muy grosero. No, es lo que la Biblia enseña. Hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Por eso Él lo hizo. Y digamos que creó el universo porque quiso. Ahora bien, no tiene por qué relacionarse como en ese universo. Como cuando uno compra un par de zapatos y no lo pone. Hay mujeres que hacen eso, ¿no? Compran ropa y la guardan en el closet, con etiqueta y todo ahí guardada. Dios pudo haber creado el universo y ¿por qué se relacionó Dios con su creación? Pregunta. Porque Él quiso. Él quiso. Decir que Él se relacionó con su creación porque la creación le resultó atractiva, porque necesitaba hacerlo, ya está violando un atributo de Dios que se llama inmutabilidad. Dios es inmutable. No hay, esto es difícil de entender, pero es lo que la Biblia nos enseña. No hay nada que mueva a Dios. Nada. Nada. Porque si algo externo mueve a Dios, Dios deja de ser Dios, ¿sí o no? Hay algo, nosotros somos mutables, es decir, yo estoy acá y si siento hambre, algo pasa en mí, ¿sí? Si alguien viene y me llama, algo pasa en mí. Si mi mujer me pellizca, algo pasa en mí. Yo reacciono al pellizco, o al hambre, o a que alguien viene, ¿sí? Si alguien está cabeceando, algo pasa en mí. Yo reacciono al que está cabeceando. Pero es que Dios no reacciona como los humanos. Él es inmutable. Cuando Él hace algo, lo hace porque Él quiere. De manera que las acciones de Dios, podríamos decirlo, son intrínsecas, o sea, provienen de su interior. Él hace lo que Él hace porque Él quiere hacerlo, no porque tú y yo lo movamos a hacerlo. Hermano, y la oración, es que cuando nosotros oramos es porque Dios ha ordenado que oremos y porque ha ordenado que a través de nuestra oración ocurran las cosas que Él ha decretado que han de ocurrir. ¿Sí se entiende? Por eso la oración que no se conforma a la voluntad de Dios no es escuchada por Dios y no se lleva a cabo.
Solo la oración que se conforma a lo que Dios ya ha decretado y lo que Él quiere, se lleva a cabo. Él no tiene obligación. No tenía obligación de darnos la Biblia. ¿Y por qué no la dio? Porque tenía que salvarnos. No, porque Él quiso salvarnos. Y de la misma forma, Él colocó a Adán en un estado de prueba para salvar a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Bueno, al pueblo que iba a caer cuando Adán cayera. Todo procede de Él. Entonces tenemos que entender eso y ver a Dios no como a nosotros, ver a Dios como un ser que hace lo que Él quiere y no hace nada, ni por nadie, ni por nada. Todo lo hace es para Él, para sí mismo, para su gloria, para su deleite, porque Él así lo quiere. Y Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces esta perspectiva del pacto o teología del pacto está enfocada en la gloria de Dios. Hermano Mervin. Nosotros somos dependientes, ¿sí sabían eso? Que si Dios, por decirlo así, de una forma gráfica, agacha el dedito, nosotros nos morimos. No tiene que ver con el hecho de que hasta San Juan agacha el dedo, no entiendo ese, todavía no me lo van a explicar. Pero si Dios agacha el dedito, nosotros nos morimos, el universo desaparece, porque depende exclusivamente de Él. Entonces, lo que la confesión de fe nos quiere decir es que Dios, al relacionarse con el hombre, está siendo condescendiente. ¿Qué es condescendencia? Condescendencia es cuando, y hay un paso que pone un ejemplo, yo tengo otro, ¿cierto? Pero este ejemplo es como cuando el niño, hoy que estamos celebrando el Día del Padre, el niño viene a papá con un dibujo, un niño de 3 años. Viene a papá con un dibujo, como puede, dice papá, mamá, ahí medio ahí, los garabatos, los jeroglíficos, los mamarrachos que hacen los niños. Cuando digo mamarracho no estoy siendo despectivo, es que la verdad, son mamarrachos, porque uno a veces ni entiende lo que están ahí. Pero ¿qué dice el papá? Uy, qué grosería, aprenda a dibujar, ¿para qué me trae eso? No, el papá le dice, ay, tan lindo ese dibujo, qué obra de arte, y lo pega en la nevera, ¿sí o no? Con un imán, lo pone en la nevera, y no lo quita de allí. Si lo pueden marcar, lo manda a marcar, mire, eso que parece una lombriz soy yo. Ay, tan lindo mi niño. Está siendo condescendiente, lo que el niño dibujó, o sea, en sí mismo es para arrugarlo y botarlo a la basura. Eso no es un dibujo, con líneas ahí que nadie entiende. Pero el papá le otorga a ese niño un beneficio, le da al niño un valor a lo que él ha hecho. ¿Por qué? Porque él quiere, porque él puede decir, eso es basura, y lo bota. Eso es una condescendencia, Dios rebajándose al nivel del hombre. Igual forma como cuando nosotros jugamos con los niños a la lucha libre, y el niño juega y uno juega y él medio le toca a uno y uno se dice, ay sí, me pegó, me está doliendo, pero es una condescendencia, yo me rebajo al nivel del niño. Dios se rebaja, entendámoslo, Dios se humilla cuando se relaciona con nosotros, porque nosotros somos solo criaturas finitas, dependientes, limitadas, no somos Dios. Eso en primer lugar. Segundo lugar, pecadores. Eso los aleja aún más de Dios. Y si no fuera porque Dios se ha obligado a sí mismo, haciendo un pacto unilateral, porque lo hace, nosotros no podemos acercarnos a Dios, ya está establecido en la confesión de fe en la Biblia, no podemos acercarnos a Dios, Él se obliga a sí mismo a establecer una relación con nosotros, una relación que Él jura que va a cumplir, y es a través de esa relación que Dios decide bendecir al hombre.
todo lo que el hombre recibe es por pura misericordia de Dios. Adán estaba en el huerto del Edén por misericordia. Que Adán no había hecho méritos, ni merece nunca nada. Es un pacto, es una promesa juramentada, legalmente asegurada por un juramento, a través de la cual Dios ha decidido bendecir al hombre. ¿Por qué? Para información de ustedes, hermanos y amigos, si Dios no decide bendecirnos, nosotros no tenemos absolutamente ninguna bendición. Lo que tenemos, lo tenemos porque Dios ha decidido dárnoslo. Entonces, ¿qué le exigimos a Dios? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11. Quiero que lo leamos y nos vayamos con esto para la casa. Por cuestión del tiempo, como alguien dijo, el tiempo es nuestro enemigo. Romanos capítulo 11, versículos 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Qué le diste tú a Dios? Es la pregunta. Y aquí ya entramos como a la parte pastoral de esto. ¿Qué le diste tú a Dios? ¿Le has dado algo a Dios? Es decir, ¿Dios te necesita? ¿Dios debería estar feliz porque tú vienes a la iglesia? ¿Dios debería estar feliz porque lo obedeces? Y la respuesta es sí, pero no por tu obediencia, sino porque Él se ha obligado a sí mismo, porque es parte del compromiso que Él ha adquirido a través del pacto que ha establecido con su iglesia en Cristo Jesús. Porque Dios me bendice, porque Él se ha obligado a Él mismo a bendecirme, porque Cristo, y eso lo vamos a ver la semana que viene, ha cumplido las estipulaciones del pacto por mí. Es un pacto de gracia. La semana que viene vamos a ver los tipos de pacto, vamos a ver los componentes del pacto, la estructura de los pactos y los tipos de pactos. Y está el pacto de obras. ¿Por qué Adán no recibió la vida eterna? Porque violó el pacto. ¿Y por qué nosotros recibimos la vida eterna si no hemos hecho nada? Porque el pacto con nosotros es un pacto no de obras como el de Adán, es un pacto de gracia. Hermano, yo pensaba que el pacto de obras era el pacto con Moisés. No, el pacto de obras es el pacto con Adán. Y después de Adán es el pacto de gracia. El pacto de Moisés, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, el pacto en Cristo Jesús, es el pacto de gracia. Pero Jesús tuvo que cumplir, Jesús tuvo que hacer, Jesús tuvo que obedecer las exigencias de Dios para que ahora nosotros gocemos de las bendiciones prometidas por Dios. ¿Sí? Miren lo maravilloso de esta teología. Esto no es como que nosotros merecemos ser salvos porque pertenecemos a una raza especial, no. Somos salvos por gracia porque Cristo cumplió el pacto, cumplió las exigencias de su Padre, cumplió los mandamientos de su Padre, obedeció a su Padre, y nosotros ahora, como recompensa ganada por Él, tenemos vida eterna. Por eso la Biblia nos presenta, por un lado en Romanos 5, a Adán, y en el otro lado, ¿quién nos presenta? A Cristo, las dos cabezas federales, tanto el pacto de obras como el pacto de gracia, y no me voy a adelantar más. Entonces, por favor, mis queridos hermanos, lean la confesión. Mire, capítulo 7, ahí está. Si necesitan, no, hermano, es que yo no entendí, ¿qué tal? Ahí están los textos. Y ya el domingo que viene, ya vienen más puliditos en esto de los pactos. Y acá, entonces acá ya van a poder entender mejor lo que el hermano Boris dice. Oye, yo no entendí nada de lo que él dijo. Pero en la confesión de fe está, capítulo 7. Y esto va a quedar grabado, lo pueden volver a escuchar en internet. Y hay predicadores, excelentes maestros que exponen estos temas, ¿sí? El hermano Héctor Bustamante expone estas doctrinas de una forma muy entendible. Bueno, por lo menos a mí me gusta como él lo presenta. ¿Listo? Vamos a orar. La semana que viene, confesión de fe, capítulo 7. Vamos a ver, con la ayuda del Señor, componentes de un pacto, estructura de los pactos, y vamos a mencionar los
3 principales pactos. Ahí por encimita, ¿listo? Padre Celestial, te alabamos, te damos honra y gloria, Señor, por tu bondad, por la bendición que nos das, el poder estar aquí, Señor, escuchando estas palabras que exaltan tu nombre, Señor. Esta teología no es que alguien se la sacó del bolsillo ni nada por el estilo, o que se le impuso, se hizo una eisegesis y se le impuso a tu palabra esta serie de conceptos. No, lo vemos allí. Vemos cómo tú, Señor, has sido condescendiente con la creación. Ni siquiera tenías por qué habernos creado, Señor. Lo quisiste. Y quisiste tener una relación con el hombre. Estableciste un pacto con Adán allí en la creación. Un pacto de obras que él violó. Y por esa razón entró el pecado al mundo. Y como ya el ser humano por causa del pecado ya no puede, Señor, cumplir tu pacto, entonces estableciste, Señor, un pacto de gracia. Un pacto para que tu pueblo pueda, Señor, ser salvo a través, Señor, de el segundo Adán, de Jesucristo, quien sí cumplió perfectamente las demandas del pacto. Gracias, Dios mío, por ese Redentor, poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Te alabamos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.